Bien, regresamos con ustedes y en esta parte, la parte más importante del día, está con nosotros el doctor Alfredo Polanco con este tema interesante de salud, simplemente para educar, edificar, para persuadir a la gente que cuide su salud. Doctor, muy buenos días, tenga usted un buen inicio de semana. Saludos, ¿qué tal? Con lluvia en el día de hoy. Ya por esta zona está lloviendo, o sea, es bastante importante advertir a la población que deben de estar atentos a cualquier boletín que den los organismos que tienen que ver con la lluvia. El COE emite siempre boletines, es importante que estén alerta a la provincia, ya que está lloviendo y ustedes saben que son lluvias inusuales que no ocurrían anteriormente y están preparados contra enfermedades tales como el dengue, la leptospira, la malaria, etcétera. Pero bueno, para el día de hoy vamos a hablar un tema que lo considero sumamente importante y es sobre la importancia, valga la redundancia, de tener un seguro médico. Wow, bastante importante. Tenía muchas semanas por tratar este tema, debido a que cada día me encuentro con personas, amigos, familiares, pacientes que, pues, por no contar con un seguro médico, pues, lamentablemente, cuando se dirigen a un centro de salud, tienen que pasar muchas vicisitudes. Entonces, es importante que usted, como la mayoría de los dominicanos, cuente con un seguro médico. Actualmente hay más de 10 millones de personas aseguradas, o mejor dicho, hay más de 10 millones de seguros médicos en República Dominicana. Digo esto porque hay personas que tienen más de un seguro médico. Entonces cualquiera diría que, bueno, la población completa dominicana está asegurada. Sin embargo, vemos cómo cuando estamos en la clínica, en los hospitales que trabajamos, hay personas que cuando les solicitan su carnet del seguro o lo buscamos en la página, pues no tienen un seguro médico. Y es un verdadero problema. No importa que usted tenga 2 años, que usted tenga 80, cualquiera puede necesitar una intervención urgente en un centro de salud. Y cuando esto ocurre, si usted no cuenta con un seguro médico, usted sabe que va a tener muchos problemas. Primero, porque si, por ejemplo, un pariente que yo tenga, yo lo quisiera llevar al mejor centro que yo considere, una clínica o un buen hospital, en lo primero que me van a solicitar, claro, es ético primero dar las atenciones y en lo que son las atenciones, pues un pariente esté presentando los documentos pertinentes del lugar cuando un paciente llega a sala de urgencia. Es bastante importante primero nosotros como médicos dar esas atenciones en lo que un pariente va al área de admisiones y presenta los documentos. Qué sorpresa, que muchas veces nos encontramos con este paciente que le duele el pecho, tiene un dolor torácico y que vamos a descartar una cardiopatía isquémica, llámese un infarto, y cuando ocurre que ese paciente no tiene un seguro médico. Si no tiene un seguro médico, lógicamente no se le va a negar la atención, pero vamos a tener que aplicar las leyes del centro de salud donde va. Por ejemplo, si es una clínica, ¿qué vas a hacer la clínica? Le va a solicitar un depósito, que muchas veces el pariente del paciente que está a cargo no tiene ese dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que a ese paciente tendría que le aplican los primeros auxilios y ese paciente entonces tendría que ser derivado a un centro de salud donde, si es que tiene SENASA subsidiado, por ejemplo, donde te le cubra, que son en los diferentes centros de salud pública. Sin embargo, si el paciente no tiene ningún tipo de seguro médico, ya ese paciente va a tener muchos problemas porque, eh, claro está que en los centros de salud pública se le dan todas las atenciones, tenga o no tenga un seguro médico. Pero es importantísimo que si ese paciente
tiene un seguro médico, él puede elegir un centro público, un centro privado, etcétera. Esa es la importancia de usted tener un seguro médico. Hay muchos parientes de personas que tienen sus trabajos y con el simple hecho de usted hacer la solicitud de que le incluyan, estoy defendiendo aquí a los padres de todas esas personas que trabajan, señores. Si usted tiene a sus parientes, su padre, su madre, ambos, trate de incluirlo en ese seguro médico. ¿Por qué? Porque ese seguro privado le garantizará una mayor cobertura a una gran cantidad de centros de salud y así nosotros descongestionaríamos los centros de salud pública. Por ejemplo, nosotros vemos con mucha frecuencia que el hijo que es médico, que es abogado, que es contable, tiene un buen trabajo en su empresa, en una empresa, un centro de salud, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Sus padres no lo tienen en un seguro médico. Por Dios, vamos a hacer de ese padre que nos atendió cuando pequeños, que nos atendió hasta que tuviéramos los 18 años, hasta los 20, a los 25 y más, vamos a brindarle ese regalito que es un seguro médico. Y usted va a pagar una mínima cuota, pero recuérdense que esa persona que tiene 70, que tiene 80 años, tiene más posibilidades de tener un problema de salud que usted que tiene 30, que tiene 40 o que tiene 50 años. Y a la hora en que tenga ese problema de salud, si no cuenta con un seguro médico que le cubra en diferentes lugares, pues va a tener muchas limitaciones. Ahora usted no lo está viendo porque quizás no se le ha presentado ese problema, pero nosotros como médicos sí que vemos esa situación que se presenta a diario y por eso quisimos traer este tema porque muchos, incluso colegas nuestros, sus padres no tienen un seguro médico y a veces uno dice es que ese pariente de ese paciente se ha descuidado, porque usted no puede, no hay razón para que usted no tenga a un pariente en un seguro médico. Y usted sabe que le está brindando no solamente salud curativa, sino salud preventiva. Y vamos a hablar un poquitito de lo que es la salud preventiva, porque de eso se trata básicamente. Nosotros tratamos de enfocar este espacio, esta sección, en lo que es la salud preventiva. Usted tiene un seguro médico, sobre todo un seguro médico privado, y simplemente usted a ese pariente usted lo lleva una vez al año, si no sufre de nada, a una consulta preventiva. En esa consulta preventiva, ese médico, para que sepan las personas cuánto me paga un seguro en una consulta, me paga 500 pesos y de esos 500 pesos el impuesto sobre la renta se descuenta el 10%. O sea, para que la gente sepa que ese seguro no es que me va a pagar la gran cantidad, pero sin embargo, esa diferencia que en la clínica se le va a cobrar a ese paciente no va a ser tan grande como si el paciente no tuviera ningún seguro. O sea, vamos a suponer que si no tienes seguro, te van a cobrar 3.000 pesos, con el seguro te van a cobrar 1.500 pesos, esa consulta salió en 2.000 pesos, o sea, sale mucho más económica. Pero bueno, yo lo digo, 2.000 pesos, 1.500 pesos, 3.000 pesos, no es la gran cosa cuando usted está haciendo un chequeo anual a ese paciente. Pues bien, cuando su médico evalúa a ese paciente que tiene ese seguro, le va a indicar los análisis pertinentes, análisis preventivos, un hombre, hemograma, urea, creatinina, el PSA, la glicemia, las pruebas del hígado, colesterol, triglicéridos, etcétera. Luego va a ir a una consulta siguiente a llevar los resultados, si es un electro, un ecocardiograma, etcétera. Pues ese paciente, si todo está bien en esa segunda consulta, pues ya ese paciente lo que tendrá que ir es una vez al año. Pero si se le detectó, como por ejemplo un caso que vi la semana pasada, un paciente, no, yo no sufro de nada, doctor, por eso yo no acudo al médico, yo vine por insistencia de mi hija, que dio clase con usted, ahora ella está insistiendo de que todo el mundo tiene que checarse. Bueno, ese paciente no sufría de nada, aparentemente, un paciente
54 años de edad. Pues cuando nosotros vimos los análisis, nos encontramos de que el paciente es diabético. Paciente con 324 de glicemia y que no se sentía absolutamente nada. Entonces, ya no fue por una emoción que le subió esa glicemia, ya no fue porque estaba estresado que le subió esa glicemia. 324 de glicemia, que es el azúcar en sangre, y eso te hace el diagnóstico de diabetes. Entonces, teníamos aquí a un paciente que es diabético, no se sabe cuánto tiempo, un diabético tipo 2, pero que no sabía su condición. ¿Por qué? Porque esta enfermedad no da sintomatología en la mayoría de los pacientes. Si bien es cierto que el paciente puede estar orinando mucho, tomando mucha agua y comiendo mucho y a veces perdiendo peso, el paciente puede atribuirle esta condición a otro problema. Sin embargo, ese paciente tenía diabetes y se lo confirmamos, pues en ese momento le dijimos a enfermería, ven, házmele un glucotex a ese paciente en la consulta, le hizo una glicemia, un pinchazo en el dedo, y el paciente tenía 210 de glicemia. O sea, 2 glicemias por encima de 200. Es un paciente diabético, no lo sabía. Pero ¿qué sucede? Cuando le tomamos la presión a ese paciente, estamos hablando de un paciente real, el paciente tenía la presión en 160, 100. Y el paciente simplemente atribuyó a que posiblemente era porque estaba estresado por la noticia de que se le dijo que la glicemia estaba alta. Yo le dije, no, pero en la primera consulta yo no sabía cuánto usted tenía de glicemia. Y le dije que tenía la presión en 150 sobre 95. O sea, tenía la tensión arterial elevada. Entonces, a este paciente le hicimos el diagnóstico de 2 enfermedades. Un paciente que fue a un chequeo preventivo, diabetes e hipertensión arterial. Entonces, fíjese usted cómo muchos pacientes pueden tener dormida o oculta, más bien, porque no está dormida, porque esa diabetes está provocando daño a diferentes órganos, aunque el paciente no lo esté sintiendo. Esa hipertensión va provocando daño a diferentes órganos, aunque el paciente no lo esté sintiendo, y posiblemente de no haber ido a una consulta, habríamos diagnosticado estas 2 enfermedades en 4 años o 5 años. Y posiblemente en ese periodo de tiempo, 4 o 5 años, ya ese paciente la presión alta le va a conllevar a un corazón grande que es cardiomegalia, porque vamos a tener a un corazón luchando contra una presión que no es la adecuada, no es 120/80, un corazón que está muy forzado y que se va a cansar a lo largo de los años, pero que el paciente todavía no lo va a sentir. El paciente quizás dentro de 5 años va a sentir un cansancio y ahí es que va a buscar la consulta médica. Igualmente, esa azúcar alta le va a provocar retinopatía diabética. El paciente iba a ir a la consulta de medicina interna o cualquier consulta especializada o al oftalmólogo cuando sintiera que no está viendo bien. Entonces ya ahí iba a tener una complicación que es la retinopatía diabética. Y de ahí ese oftalmólogo posiblemente lo habría mandado al nefrólogo porque ya los riñones no le sirven. Y esa es la evolución natural de la mayoría de las enfermedades. Y es por eso, nosotros siempre decimos que es bastante importante lo que es el chequeo preventivo. Y si usted tiene un seguro, es importantísimo que usted lo utilice por lo menos una vez al año en ese chequeo preventivo. Lo mismo ha ocurrido con pacientes que 50 años le hacemos el antígeno prostático, o sea, el PSA, ese análisis de la sangre, y ese paciente de 50 años tiene 6 de PSA. Lo derivamos inmediatamente al urólogo y posiblemente por un diagnóstico a tiempo de un cáncer de próstata, ese paciente con mínimas terapias podría curarse. Una cirugía mínimamente invasiva. Sin embargo, si ese paciente no se le hubiera hecho ese PSA, posiblemente el cáncer de próstata se habría diagnosticado un año después, cuando ya podría haber tenido metástasis a diferentes órganos y solamente el paciente podría recibir tratamiento paliativo. Sin embargo, ese paciente Doctor, se operó y ese paciente pues ya posiblemente no va a tener ningún problema con la próstata. Dígame, Lizo, adelante. yo
lo he estado escuchando por la importancia que tiene de verdad tener un seguro médico. Pero Sí, resulta que el esquema actual en el que está diseñado el seguro, obtener un seguro médico, que tiene que estar fundamentalmente amparado en la ley 8701, la ley de seguridad social, o correcto. con aquellas llamadas igualas médicas que creo que quedan muy pocas y solo algunos sectores tienen la suya. Tener un seguro médico implica también un desembolso financiero para cada paciente. Nosotros tenemos una gran población que es, en términos de adquisición económica, desvalida, no alcanza en términos de sus ingresos para tener que pagar 1.000 pesos por un copago, un seguro. Entonces, a eso hay que buscarle una salida financiera para que ese sector vaya. Y seguro, tenemos, usted decía, 10 millones de personas con seguro, pero solo con el seguro de SENASA tenemos 2 o 3 millones de personas, 2 millones dicen ellos que tenemos. La otra cantidad proviene de los empleados que están asegurados en sus empresas, en sus centros de trabajo, y ellos tienen a su vez incluidos a sus familiares en la canasta del seguro familiar que debe tener ahí, incluyen algunos a sus padres. Entonces resulta que incluir un padre a una persona de la tercera edad es una odisea. Es ilegal no incluirlo y antihumano, porque el empleado es el que va a pagar ese asegurado, según la ley. Pero eso no se está dando. Y con ese porcentaje de personas de producción ambulante, de microempresarios, que no tienen la protección del seguro médico. Usted me ha presentado un dilema difícil para la sociedad. Sí, muy importante lo que estás diciendo. Por ejemplo, hay personas que ganan apenas 18,000 pesos mensuales y esa persona con el hecho de ya incluir a sus padres ya está restándole 2,000 pesos a su salario. Es una verdadera odisea. O sea, yo entiendo, sobre todo aquellos empleados, porque en el sector privado, ahora mismo, muchas empresas pagan menos que lo que es el sector público. Entonces, lamentablemente, a veces uno dice, pero bueno, ¿por qué no tienes incluido a tu padre? A veces el mismo, ese hijo dice, pero doctor, es que gano tanto. Es una situación bastante penosa. Ahora bien, déjame decirte algo. Hay muchas personas que creen que no cuentan con un seguro médico. Y cuando usted lo busca en la página del Tengo un SENASA, programa, te esa llamo persona tiene un ahorita. seguro Tengo un médico. Yo me encontré el jueves con 3 personas que me dicen, doctor, ¿y cómo yo puedo conseguir un segurito, el Estoy en un SENASA? programa. Y yo, o sea, porque siempre quieren a ver que uno por lo menos le dé orientación. Y el médico, déjeme decirle, Licho, que está para orientar. Y cuando nosotros buscamos a esas 3 personas, de las 3, habían 2 que estaban incluidas en el seguro SENASA subsidiado. Mira la importancia. Ellos estaban incluidos, pero no lo sabían. Entonces, qué importante lo que usted habló ahora, Licho. Porque yo entiendo que esas compañías aseguradoras deberían, no sé de qué manera, bueno, de la manera en que recopilaron tus datos y te incluyeron en un seguro sin que tú lo supieras, de esa misma manera deberían hacerte una llamada, porque así como localizaron, claro, por la Junta, eh, van a buscar la cédula, qué sé yo, eh, te incluyen un seguro. Oye, el número de teléfono los bancos lo consiguen y te llaman que si tú quieres una tarjeta. De esa misma manera, yo sugiero que es bastante importante que SENASA, cuando incluyó a una persona, le mande un correíto. Sí, bueno, pero hay personas que no tienen correo electrónico, dependiendo de la clase social que tenga. Pero todo el mundo tiene un telefonito, un teléfono bueno, no telefonito. Aquí en Dominicana, la tecnología, usted no puede tener un ranchito, pero tiene un buen teléfono. Una llamada para que esa persona sepa que tiene
un seguro médico, el SENASA. Porque déjenme decirle, dicho y amigos televidentes, para muchas personas que denigran ese seguro SENASA, hay personas que tienen esos accidentes de tránsito que ese seguro SENASA le cubre 1 millón de pesos. Yo he visto pacientes que la cuenta le ha hecho 1,5 millones de pesos y el SENASA le ha hecho una cobertura total sin tener que hacer el denominado copago del 20%. 1,5 millones de pesos está saldada porque el seguro se lo cubrió por completo. O sea, para que no vayamos a denigrar tampoco ese seguro SENASA, ese subsidiado que es tan importante. O sea, la importancia de todo esto radica en que es sumamente relevante el que usted tenga un seguro. He tenido a pacientes que vienen del extranjero, por ejemplo, viven en Estados Unidos, viven en Europa, etcétera, y vienen de paseo porque son dominicanos. Entonces, esas personas, como no residen en República Dominicana, muchos no tienen un seguro médico. Entonces, cuando vienen aquí a durar 2 semanas, a durar un mes, etcétera, tienen algún problema de salud y quedan completamente desprotegidos. Entonces, tienen que pagar porque la medicina, aunque en República Dominicana, tengo que decirlo porque tengo conocimiento de otros países, es uno de los lugares donde la medicina es menos costosa. Óigame bien, es más barata. Muchos residentes en Estados Unidos vienen a realizarse tratamientos odontológicos a República Dominicana porque les sale más económico. Las cirugías plásticas o reconstructivas vienen a hacérselas aquí porque les sale menos costosa. Pero entonces hay pacientes que viven en Estados Unidos y que vienen a visitar a un pariente, entonces un infarto, no tienen un seguro médico, hay que hacerle un cateterismo, etcétera, etcétera. Entonces tienen que gastar una gran cantidad de dinero por no contar con un seguro médico. Entonces, yo le sugiero también a esa persona que metan a esa persona que viene periódicamente aquí a pasarse un mes, que lo hacen 2 veces al año, 3 veces al año, les sale mucho más económico pagarle un seguro privado o de la manera que sea, incluirlo en un seguro médico, porque a ninguna parte que usted vaya, o sea, es importante que usted salga cubierto con un seguro médico. Déjeme decirle que usted no se atrevería a andar en un vehículo, un carro, si no tiene un seguro. Lo meten preso, ¿no? Entonces yo creo que también la ley debería ser, yo soy más importante que cualquier vehículo, de verdad. Entonces, yo tengo que tener un seguro. O sea, debería de haber una ley, eso lo digo responsablemente, donde así mismo como un vehículo no puede salir sin un seguro, usted no debería salir sin un seguro médico, porque su vida es más importante que la de un vehículo. Entonces, si usted tiene un problema, yo sé que cuidando a usted mismo que anda en el vehículo, etcétera, pero es bastante importante que cada persona tenga su seguro médico. Y otra cosa, ahora mismo, bastante importante, y es cuando usted sobrepasa o llega a la mayoría de edad. Por ejemplo, ocurrió con mis hijos cuando cumplieron los 18 años. De repente llevo a uno de mis hijos que tiene 19 años a un chequeo preventivo, como hago todos los años, y no tiene seguro. Y me dice, no, pero su hijo tiene ya 8 meses sin seguro médico. Eso es absurdo. O sea, no hubo una notificación de parte de la aseguradora de que sacaron a mi hijo del seguro cuando cumplió 18 años. Sacan a tus hijos del seguro. Entonces, la compañía aseguradora debe de notificarte de que cumplido los 18 años, tú tienes que cumplir con una serie de requisitos para incluir a tus hijos en el seguro médico. Así la carta de que esté estudiando, etcétera, etcétera. Y entonces ya ahí tú pagas ese seguro. O igualmente, cuando cumple los 21 años, de nuevo hay que hacer ese proceso. Pero si a ti no te notifican eso, tu hijo cumplió 21 años, tú no sabes que no tiene un seguro médico. El seguro médico que tú le sacaste, ya ese deja de cubrirle a la edad de 18 años y a la edad de 21 años. Entonces,
debería de hacérsele una notificación 3 meses antes, como cuando se está venciendo la póliza de seguro de mi vehículo, que me llaman, me dicen que el 30 de mayo se cumple el seguro médico, bla, bla, bla. Entonces, si voy a seguir con la renovación, yo digo, claro que sí, con la misma cobertura, claro que sí. O sea, es bastante importante que nosotros tengamos el conocimiento de por qué tiempo estamos con el seguro, cuándo se nos vence, por qué se nos vence, etcétera. Es importante que usted, que tenga su seguro médico, usted sepa qué es todo lo que le cubre su seguro médico. Es bastante importante porque usted está pagando un seguro, pero usted no tiene conocimiento ni siquiera de que ese seguro le cubre, por ejemplo, lo que es la consulta preventiva, le cubre lo que son las vacunas, por ejemplo, vacuna de la influenza, le cubre una serie de situaciones que usted no tenía el conocimiento. Y lógicamente, el seguro no se va a preocupar tanto para informarle porque eso es un ahorro, aunque yo no lo considero como un ahorro, porque el seguro se beneficiaría más cuando usted no tiene que estar ingresado. Y ese paciente que tiene lo que son las consultas preventivas es un paciente que menos internamientos tendrá. Es el paciente que menos posibilidades de llegar a diálisis va a tener. Imagínese usted un paciente en diálisis que va a gastar el seguro alrededor de 80,000 pesos mensuales por no llevar una consulta preventiva durante 3, 4, 5, 10 años, 15 años, porque un paciente en diálisis puede durar todo el tiempo del mundo. O sea, si el seguro se cree que porque llegó a diálisis ya ese paciente se va a morir, eso es falso. Entonces, es importantísimo que usted, amigo televidente, que nos está viendo hoy, que reproduzca este programa porque algún familiar posiblemente que usted tiene, pues no tiene seguro médico, pues que los incentiven, que los estimulen a que tenga su seguro médico. Y por otro lado, que vayan, que acudan a lo que es esa consulta preventiva, porque usted no sabe qué enfermedad de manera silente usted tiene y que si usted va hoy a un chequeo, se hace el diagnóstico y podrían entonces evitarse muchas complicaciones crónicas de esas enfermedades. Yo creo que con esto hemos aclarado la mayoría de las dudas que podrían tener las personas con respecto a los seguros médicos. Posición, aclaración, educación, orientación, todo eso en beneficio de nuestros televidentes que cada lunes nos sintonizan aquí con usted. Buenos días, doctor, y que pase un buen fin de semana. Nos veremos la próxima semana si Dios quiere. Muchas gracias. Ok. Vamos a una pausa, Manuel, y venimos con lo que nos queda del programa. Regresamos.